bien, programa número 400. Ustedes saben, queridos oyentes, que el programa número 1 de Quien Quiera Oír Que Oiga, allá por enero del 2005, fue en Radio Signos. Ya no existe la radio más, porque fue el único medio de comunicación que nos dio un espacio para tener un programita. Queríamos tener solamente un programa de radio para poder decir lo que nosotros pensábamos, porque pensábamos y analizábamos muchas veces con mi compañero de fórmula, Gabriel Héctor Maggi, que cómo podía ser que lo que nosotros pensábamos sobre distintas cosas que sucedían en la ciudad y fundamentalmente políticas, en ningún medio se reflejaba. Y ahondando mucho más en los medios de comunicación y escuchando los programas políticos fundamentalmente, o las opiniones políticas que daban en los medios de comunicación, empezamos a descubrir muy de a poquito, porque somos un tanto ingenuos nosotros para darnos cuenta de la mala intención que muchas veces tiene la gente, o de la intención interesada que tiene la gente. Pero claro, cuando hay una intención interesada, muchas veces también lo que pasa es que cuando no hay demasiado argumento para cuestionar o para criticar al que no me permite hacer con los gobernantes de turno lo que creo que me conviene y fundamentalmente económico, le empiezo a encontrar defectos que no tiene tal vez, pero que se hacen o se tratan de hacer evidente a través de la mentira que muchos dirigentes políticos han tenido que pasar a lo largo de los años. Y veíamos, ¿no?, que los medios de comunicación en aquel tiempo tenían una cierta parcialidad hacia, de favoritismo podríamos decir, hacia un sector político. Y a partir de ahí también pensábamos, ¿no?, que más allá del pensamiento político que cada uno pueda tener, veíamos que no se era honesto, ¿no? Porque había mucha gente que nosotros sabíamos, y conociendo un poquito más sobre sus trayectorias, veíamos que eran y habían sido importantes dirigentes, ¿no?, de la Unión Cívica Radical, por ejemplo, secretarias de prensa de la Unión Cívica Radical, empleados de la cooperativa, por ejemplo, en tiempos de la Lista Verde. Y así uno pudo ir descubriendo, ¿no?, esta manera, ¿no?, de informarle a la gente, y que muchas veces no pasaba lo que dice Dolina, ¿no?, que hay que buscar la verdad, la veracidad, no ser creíble, ¿no?, como dice el gran Alejandro Dolina. Y a partir de ahí comenzamos con estos programas de Quien Quiera Oír Que Oiga, pero previo a eso, por supuesto, habíamos lanzado el periódico, porque no encontramos ninguna radio que nos diera cobijo con nuestro programa que queríamos hacer con Maggi, hasta que Radio Signos, Silvia Pisi, nos dio un par de horas a la mañana los sábados, y ahí comenzamos con Quien Quiera Oír Que Oiga en FM Radio. Y usted sabe una cosa, uno comienza con un montón de ilusiones a hacer un programa de radio en el cual uno va contando y va diciendo lo que interpreta de la realidad, de lo que sucede, siempre intentando desde aquel primer programa es que hablaran todos, y la posibilidad también de la pregunta nuestra, de la repregunta, de que los dirigentes políticos, algunos que estaban acostumbrados a ir a medios de comunicación en donde no se les realizaban preguntas incisivas, sino que inclusive en muchos casos eran preguntas preestablecidas, porque cuando le decían te quiero entrevistar, ¿de qué me vas a preguntar? Imagínese si a usted un político lo invita a un programa de radio y le dice ¿de qué me vas a preguntar? Y de política, ¿qué le va a preguntar? Uno no le va a hacer hablar sobre la teoría de la relatividad si es que no la sabe. Y muchos, con ese temor y con esa intención, ¿no?, siempre preguntaban. Entonces muchos periodistas, ¿no?, le decían las preguntas y así después iban respondiendo, ¿no? Y claro, con nosotros no era así, era diferente ya en aquel tiempo cuando hacíamos entrevista todos los sábados. Usted sabe que hoy es el programa número 400, pero haciendo un poco de memoria, ¿quiénes fueron los primeros entrevistados en el programa de Quien Quiera Oír Que Oiga, en el programa número 1 de Quien Quiera Oír Que Oiga? Y usted sabe que el entrevistado número 1, el primero,
al que se le hizo una entrevista y salió por este programa de radio, es el actual intendente Juan Pablo Rujinski. Vaya paradoja, ¿no? De aquel programa número 1 a este programa número 400. Todo lo que ha sucedido en el trayecto de este tiempo y de estos años. El primer entrevistado, cualquier día le voy a poner a la entrevista, que fue inclusive una entrevista en donde uno plantea un debate de ideas, y es de ahí donde surge esa frase que muchas veces repetimos, que Rujinski dice: la gente sabrá con el tiempo si dijo la verdad o no. En aquel programa número 1 entrevistamos a Juan Pablo Rujinski, que en aquel tiempo no era un político en actividad, era un político retirado. Es decir, por supuesto hay que tener en cuenta también de que había sido la hecatombe, ¿no?, de la Unión Cívica Radical. Algunos dicen que los que se fueron en aquellos tiempos huyeron del radicalismo hasta esperar que pasara la tormenta para después volver. Son interpretaciones, ¿no?, que se hacen políticas de comportamientos, de actividades, de participaciones. Pero fue Juan Pablo Rujinski. Y recuerdo que en aquella entrevista también me decía al finalizar que hacía muchísimo tiempo que no le hacían una entrevista y que la verdad que le gustaba hablar de política y decir lo que pensaba. Inclusive eran entrevistas que yo había hecho a distintos dirigentes políticos de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista. No existía en aquel tiempo todavía, me parece, el partido de Luis Juez, o no había en las varillas tal vez referentes de peso para que uno pudiera, digamos, ser atraído por estas figuras para entrevistar. Y así fue que entrevistamos a muchos dirigentes políticos. Pero aquel que entrevistamos en el programa número 1, la primera entrevista del programa, fue el intendente Juan Pablo Rujinski. Digo como para que también se interprete, ¿no?, la idea que tuvo este programa desde un principio, que hablen todos, poder tenerlos sentados adelante y poder preguntarles. Hoy usted sabe muy bien que si no hablan muchas veces en este programa, no salen, no tiene que ver por la falta de una invitación nuestra para entrevistarlos, sino que siempre han eludido ya hace largo tiempo la posibilidad de que le realicemos una entrevista. No quieren, porque evidentemente no se sienten cómodos con periodistas que tal vez podemos ser diferentes o complicados a la hora de preguntar, y ellos están acostumbrados tal vez a hacer monólogos, ¿no?, en los cuales el periodista actúa también como un participante condescendiente, en el que no le formulan repreguntas. O por ejemplo, mire usted lo que pasaba esta semana, y lo escuchaba recién al presidente de la cooperativa Crema, cuando el intendente sale a hablar de este juicio, que también luego podemos hablar y explicar. A ningún periodista se le ocurrió también preguntarle sobre el otro juicio que había perdido el intendente Rujinski y los concejales, por el hecho de no dejar participar a la prensa, es decir, violando la Carta Orgánica Municipal. Mire la gravedad de esa decisión para la democracia, para la Constitución Nacional. Mire la situación y usted la compara con una diferencia administrativa y es de una gravedad ínfima si uno compara una cosa con otra. Es decir, privar de derechos a ciudadanos, a periodistas, como fue esa modificación al reglamento interno, y que sanamente la justicia decidió en favor de la libertad de expresión, como decía yo en aquel tiempo cuando surgió el fallo. Pero tuvieron que pasar algunas cosas también para que la justicia de las varillas fallara en favor de la libertad de prensa, es decir, y además en favor mío, porque ese juicio es Gabriel Peloso contra Municipalidad de Las Varillas. Fue ese fallo de la justicia que el intendente no habló, pero
por supuesto que estratégicamente y de manera política el intendente puede evadir querer hablar de ese tema, pero a mí me llama mucho la atención que los periodistas no le van a preguntar. Pero también recordar que ese juicio, en primera instancia, en la ciudad de Las Varillas, me había sido rechazado. Me lo rechazaron, es decir, dijeron no corresponde. La justicia de Las Varillas, que no era con la actual jueza, sino había otra jueza que venía solamente a firmar lo que algunos dicen cuando Satanás metía la cola, pero en la justicia de Las Varillas me había dicho que no, luego de que la Cámara de San Francisco en la apelación diera la razón a lo que presentamos con el abogado José Baldrich, que fue quien firmó este juicio, esta demanda, en lo que tenía que ver con la parte legal, y por supuesto yo, que era el que iba también en defensa, ¿no?, de que pudiéramos los medios de comunicación participar. Tuvo que fallar la Cámara de San Francisco para que luego la justicia de Las Varillas, sí, ya con una nueva jueza, también fallara en favor nuestro. Y usted, fíjese, compare lo que es una diferencia administrativa del cobro de una tasa con la negación de derechos fundamentales escritos en la Constitución Nacional, en tratados internacionales, e inclusive con la misma Carta Orgánica Municipal. Y esto, para los periodistas, parece que no fue interesante, cuando antes había un fallo en favor de la municipalidad o en contra mío en algún momento, como fue en la primera instancia, y ahí sí venían a entrevistarme y a preguntarme, hasta titulaban, recuerdo, con mi apellido, cuando la justicia había sido adversa, pero cuando fue a favor, fue Tribu Televisión. Digo, para que vean que esa parcialidad ya del programa número 1 aún continúa en el programa número 400. Y usted sabe que en ese primer programa de Quien Quiera Oír que Oiga, hubo otro entrevistado. Hubo 2 entrevistas en ese programa. La primera fue a Juan Pablo Ruginski, el actual intendente. Y la segunda entrevista fue a Fernando Juan Coiset, que era el intendente en ese momento. Y hablamos de política, hicimos un ping-pong que me acuerdo algunos políticos luego no querían responder, era difícil, y hasta hay situaciones graciosas, ¿no?, de algunos dirigentes que había entrevistado en aquel momento, como fue, por ejemplo, habíamos entrevistado a Isidro Calvo, habíamos entrevistado también a Alfonso Gacino, que si no me equivoco era presidente de la Unión Cívica Radical en aquel tiempo, era uno de los dirigentes políticos que ponía la cara cuando el radicalismo no estaba bien. Por eso a veces uno espera actos de coherencia política a la distancia y viendo aquel tiempo de Gacino, pero siempre me ilusiono en vano, porque después siempre termina actuando con una obediencia que no va en consonancia con aquello que pregonaba en aquellos tiempos el concejal Gacino. Y uno se vuelve siempre a ilusionar que en algún momento saque esa política que él dice que tiene y que sabe hacer, pero que después vemos, ¿no?, que termina actuando de una manera servicial hacia el intendente, y uno ahí le llama mucho la atención, ¿no?, que ese discurso que va por abajo no sea el mismo que va por arriba. Entonces eso también a uno le llama la atención. Pero me acuerdo por el ping-pong, ¿no?, de aquel tiempo en el cual Gacino le preguntaba yo por distintos dirigentes políticos, inclusive puedo buscar los audios, y le había preguntado, por ejemplo, por Isidro Calvo, y él había hablado muy bien. He dicho que era un gran político y que había aprendido mucho de él en su función de concejal y bueno, una serie de cosas. El tema fue que después yo lo entrevisté a Isidro Calvo, y a Isidro Calvo le pregunté por Alfonso Gacino, y muy al estilo de Isidro Calvo, ¿no?, como concejal, dio su opinión, y fueron términos un poco duros, ¿no?, para Gacino. Recuerdo que en una apertura de sesiones del Consejo Deliberante de Fernando Coiset, cuando se hacían en el Salón Lorenzo Ortiz, que hasta eso le han cambiado el nombre,
los irresponsables de la historia. Hubo ahí un entredicho entre estos dos concejales, ex concejales, uno era en ese momento, el otro era un ex concejal como Calvo, diciendo, bueno, por ese ping-pong, ¿no? Y después me acuerdo que hubo también otros dirigentes políticos de aquel tiempo, como fue, por ejemplo, Carla Carta, que había sido candidata a intendente de Las Varillas por la Unión Cívica Radical, que no respondía el ping-pong. No respondía. Cosas que me fueron quedando así a lo largo del tiempo de entrevistas que se fueron haciendo y que resultaban divertidas, y hablábamos de muchas cosas que sucedían en la ciudad. Uno tenía, digamos, un conocimiento mucho más cercano de los dirigentes políticos y podíamos ir viendo, ¿no?, cómo se producía un verdadero debate de ideas sobre cosas que pasaban. Pero en aquel tiempo vio al intendente Coixet, la investidura era muy poco respetada, ¿no? Por los que después nosotros, si le hemos hecho una canción divertida al intendente Ruginski, observaban esta situación y esta circunstancia. También analizaba, ¿no?, a lo largo de estos 400 programas, lo difícil que era para Fernando Coixet, y si no pueden preguntárselo a él, o a quien era presidente del Consejo Deliberante en aquel momento, Daniel Chocarello, lo difícil que era poder tenerlo al padre Raúl Martini en una bendición, porque era muy estricto en aquel tiempo. No era un dirigente político como es hoy, afín al radicalismo y que está, no, era una persona que inclusive creo yo que ya militaba en favor, ¿no?, de Ruginski en aquel tiempo, ¿no?, con sus comportamientos. Se podrán acordar estos dirigentes y muchos otros también, que si se le decía que a las 8 tenía que ir a dar una bendición, y muchas veces por esas cosas que tienen las organizaciones, se demoraba en el tiempo, y en vez de arrancar a las 20, arrancaba a las 20:30, el padre Raúl Martini se había ido. Se había ido porque le habían dicho a las 8. Hoy yo veo que va a los actos, debe haber replanteado un poco todo este comportamiento que tenía, y ahora va, se sienta, espera, discursea. Es decir, uno va viendo, ¿no?, esta relación, ¿no? Por eso a mí me ha causado mucha gracia, analizando históricamente un poco los comportamientos y estas situaciones, cuando alguno decía que el padre Martini era peronista. Bueno, hay distintas clases de peronistas en todo caso. Si él lo es, me parece que sé de qué clase de justicialista o de peronista, que siempre han existido dentro del peronismo y que llamativamente siempre terminan abrazados a un radical. Claro, usted me dice, por la cooperativa, que Ruginski armaba listas con Chocarello. Bueno, ese puede ser un ejemplo, Bueno, y acá estamos acompañándolo a usted, Gabriel Antonio. Bueno, falta Luciana Bonino, que es una gran compañera también de radio. Ya vamos a estar hablando con ella porque está en el importantísimo Congreso Provincial, el segundo que organiza la cooperativa. Fíjese, yo recién hacía un análisis un poco, no sé si usted venía escuchando, Maggi, sí, sobre todo lo que ha sido desde aquel programa número 1 hasta este programa número 400. Y una cosita más que un oyente también me hace recordar por mensaje de texto. Debe haber sido alguien que formaba parte del gobierno de Fernando Coixet en aquellos tiempos, que decía, me dice, y yo haciendo un poco de memoria ahora así rápida, me acordé también. Me decían de que claro, cuando no llegaba en horario, en aquel tiempo no iniciaban los actos en horario, Martini se iba enojado y bueno, y listo. Pero usted sabe que dice que Daniel Chocarello a él dijo, mira vos, se va el padre Raúl Martini, mira qué bonito, y empezó a invitar a pastores de otras iglesias, también para que dieran sus bendiciones. Situación esta que molestaba, parece ser, a Martini en aquellos tiempos, que vinieran pastores, ¿no?, de otras. Pero mire usted. Y a partir de ahí empezó como a quedarse un poco más, ¿vio? Porque veía que el espacio era
Y este oyente me decía, ¿no?, de esta circunstancia que pasaba y que coincide conmigo en lo que decía recién, ¿no?, que hoy no hay ningún apuro en los actos que tienen que ver con el intendente Rukinski, y sí había mucho apuro en los tiempos de COICET. Se ve que la agenda era diferente, estaba mucho más apretada en aquellos tiempos que en esta época. Otros me están diciendo por mensaje de texto que coinciden conmigo, que es un militante político. Inclusive me decía un oyente que tiene hasta una concejal puesta, el padre Raúl Martini, haciendo referencia, debe ser evidentemente, a la concejal Carena. Pero bueno, son posibilidades de la política, en el uso de la libertad que cada uno tiene, como el padre Raúl Martini o como la concejal Carena, de participar. Bienvenido sea. Estas cosas, ¿no?, también son importantes, ir reflejándolas y viendo, ¿no?, cómo los oyentes también, poquito a poco, también van comprendiendo y analizando junto a nosotros todos estos años, todas estas cosas que han sucedido, estos cambios de comportamiento de muchos dirigentes políticos y de entrevistas que antes podíamos hacer. Y hoy no sé si es como algunos me dicen, que no se animan o por qué, pero muchas veces ya no han querido. Inclusive me acuerdo el concejal Galo en aquel tiempo que nos había dicho un sábado que venía, cuando nosotros anunciamos aquí que venía, al ratito avisó que no podía venir porque tenía que hacer trámites, y luego confirmábamos nosotros que Rukinski lo había llamado para decirle que no había que venir a este programa de radio. Algo, por supuesto, que sabemos que fue durante mucho tiempo y creo que ahora también una estrategia del intendente, pero bueno, como ellos hablan en otras radios, nosotros nos nutrimos de ello y podemos seguir escuchando y poner a los oyentes, de quien quiera oír que haya, muchas veces las incoherencias, ¿no?, a lo que nos tienen acostumbrados estos dirigentes políticos. Programa número 1, programa número 400. Pasó mucho tiempo, ¿no? Pasó. ¿Cómo ve usted, Maggi, de aquel programa número 1? ¿Se acuerda? También habíamos invitado en aquel programa número 1, no sé si usted se acuerda, al profesor Luis Valeto. También, que vino a hablar de los horneros. Mire, y hoy qué casualidad que también han estado en María Juana, en esta declaración, estuve escuchando. En esta declaración que se realizó del paraíso como el árbol de María Juana. Así que digo, mire qué casualidad, ¿no? Que el programa número 1 y el 400 nos encuentra también con Luis Valeto al aire, ¿no? Qué importante, qué importante. Bueno, yo la verdad que uno que anda en la calle permanentemente y hablando con distintas personas que habitan la ciudad de Las Varillas, inclusive de la región, lo que he notado que de aquel entonces, del programa número 1 a la actualidad, que son los 400 programas hoy que se celebran de Quien Quiere Oír Que Oiga, noto que las cosas han cambiado para bien, porque lo que permite Quien Quiere Oír Que Oiga es que la gente pueda sacar conclusiones, que tenga la posibilidad de pensar y de creer de que hay otra historia, que es la que no se contaba. Y bueno, eso es para muchos habitantes de Las Varillas muy importante, porque hoy lo que ha permitido Quien Quiere Oír Que Oiga es generar un debate, un ida y vuelta, donde la gente hoy se pregunta y se lo pregunta a los demás, ¿no? Valga ese eslogan que tenía un periodista, ¿no? Me lo pregunto y se lo pregunto. Y la verdad que es muy importante que haya otro medio que cuente de alguna manera lo que sucede en Las Varillas, y que la gente de ese modo pueda tal vez generar una discusión, un debate, y pueda darse cuenta de que las cosas que salen por otros medios, por lo que sale permanentemente de la boca del oficialismo y de otros grupos o corporaciones, no es la verdadera verdad.